Cordial saludo, mi nombre es Wilmar Alonso Medina, soy de Proyecto 2 y en esta ocasión quiero dar una síntesis de mi proyecto de investigación teniendo en cuenta los siguientes puntos. El capítulo 1, que son los preliminares, la descripción, delimitación y planteamiento del problema. El capítulo 2, que es el marco de referencia, el marco teórico. Y el capítulo 3, que es esa experiencia de la recolección de la información, tener presente las conclusiones y los hallazgos. Bienvenidos. El título de mi proyecto de investigación es La inteligencia espiritual y su relación con la intersubjetividad como cuidado del otro, a partir de los relatos de vida de un grupo de estudiantes y maestros de educación religiosa de la institución educativa Colegio Guillermo Quintero Calderón del municipio de Convención Norte de Santander. Capítulo 1. Preliminares, descripción, delimitación y planteamiento del problema. En este apartado vamos a procurar hacer la descripción, delimitación y formulación del problema, iniciando con una descripción general del contexto, pasando luego a lo que sucede en el territorio y posteriormente su relación con las categorías de estudio, el planteamiento de las preguntas y por último el diseño metodológico y los objetivos. La zona del Catatumbo es un territorio ubicado en el departamento norte de Santander. Los municipios que conforman este territorio son Ocaña, Ábrego, Teorama, San Calixto, Sardinata, El Carmen, El Tarra, Acarí, Tibú y Convención. A propósito del lugar de estudio, el municipio de Convención está situado al noroccidente del departamento del norte de Santander, que dista 250 kilómetros de Cúcuta, capital del departamento, y 33 kilómetros del municipio de Ocaña. Seguidamente se puede decir que es una región maravillosa, su gente es respetuosa y amable, fundado por un sacerdote. Dicha población evoca historia patria, galleras, considerado el pueblo panelero del norte de Santander, pero a nivel de orden público su realidad es compleja. A causa de ello, la observación nos permite constatar lo siguiente en la institución educativa Guillermo Quintero Calderón, donde emerge la investigación. En cuanto a la convivencia escolar, se justifica que por ser una zona de conflicto armado, hay vulnerabilidad contra la dignidad y los derechos de la ciudadanía, tal como lo atestigua un docente. Por ser un territorio en disputa, la convivencia es difícil, hay amenazas. De igual manera, en coincidencia con lo que hemos escrito, llama la atención que un estudiante, al preguntarle sobre el cuidado del otro, dice: en nuestro territorio el cuidado del otro es protegerse del enemigo, incluye al ejército y los grupos armados, de las minas antipersonas, y que esa gente no haga paro. Aquí comienza el meollo del asunto. Conflicto y convivencia, infortunadamente en esta parte del país, están enlazados por diversas circunstancias, tales como el reclutamiento armado, consumo de sustancias psicoactivas, desplazamiento forzado, ataques de la fuerza pública, deserción escolar, violencia intrafamiliar, instalación de artefactos explosivos, desapariciones forzadas. De este modo, las instituciones educativas son los primeros escenarios afectados por culpa de la violencia. Su funcionamiento depende, como es natural, de los docentes. Sin embargo, la presencia de grupos al margen de la ley, los constantes paros armados y extorsiones ha llevado a que la educación no sea la mejor. Él tenía 9 años y me llegaba a la escuela sin tareas. Yo le mandaba notas escritas en el cuaderno para que las vieran sus padres, pero nada pasaba. Entonces yo le llamé la atención y le dije que si eso seguía así, él no iba a aprender nada. Y fue ahí que él me respondió diciéndome: mi papá es guerrillo. Y yo le contesté que a mí eso no me interesaba, que él tenía que cumplir con las tareas que yo le ponía, así como hacían
sus compañeros. Y el muchacho se puso bravo y me gritó: le voy a decir a mi papá que lo mate, que saque la pistola que tiene y le pegue un par de tiros. Algunos estudiantes tienen afectaciones que les ha dejado esta realidad bélica, traumas psicológicos, conductas propias de las víctimas como aislamiento, agresividad, intolerancia, temor, miedo, frustración y cómo estos estados de ánimo afectan la convivencia escolar. Añádese a esta situación niñas que son obligadas a acostarse con los comandantes de los grupos insurgentes. Yo conocí a un comandante muy autoritario que obligaba a las niñas de la vereda a acostarse con él a la fuerza, y a él, que le gustaba muchísimo andar merodeando por la escuela. A uno eso le daba mucha tristeza, y yo intentaba como podía hablar con esas niñas, ayudarlas escuchando sus historias y tratando de conversar con sus familias a ver qué se podía hacer. Efectivamente, la institución Guillermo Quintero Calderón, desde su propuesta educativa plasmada en el PEI, tiene como propósito formar en valores a los estudiantes, buscando que ellos nazca y crezca un espíritu de aprecio, valoración y respeto por los demás, por la vida y la formación. En este sentido, la educación religiosa es uno de los escenarios de respuesta y aporte al contexto escolar a través de las categorías de estudiar, instruyendo a los protagonistas del estudio que la intersubjetividad es condición necesaria para hablar de la tan nombrada convivencia y la muy olvidada alteridad en los contextos escolares. De la misma manera, la inteligencia espiritual es una facultad que ayuda a superar el resentimiento buscando la reconciliación y el perdón, de tal modo que el cuidado del otro, a pesar de los atropellos que han tenido a lo largo de su existencia, debe transformar sus costumbres y ser mejores ciudadanos. Cabe aclarar a los estudiantes y profesores que este trabajo no viene a resolver todos sus problemas, pero tiene unas herramientas muy interesantes en relación de cómo incide el desarrollo de la inteligencia espiritual y la intersubjetividad como cuidado del otro. El desarrollo de las categorías cuidado del otro, intersubjetividad y la inteligencia espiritual en la formación de los sujetos de investigación son importantes porque facilitan a los seres humanos la creatividad y la innovación en sus quehaceres diarios. Consecuentemente, a nivel educativo y municipal, permite a los estudiantes ser empáticos, controlar sus emociones y transformar sus costumbres a través del reconocimiento del otro. Conviene subrayar que a nivel nacional estas categorías aportan conocimientos en el desarrollo de la personalidad, el respeto a la vida y a los demás. Además, proporcionan la capacidad reflexiva, crítica y analítica, tal como lo proponen los fines de la educación. Cabe recordar que la intención de esta investigación no es desarrollar estas categorías como si fueran talleres de enseñanza. Nuestro propósito es de carácter retrospectivo, es decir, seguir trabajando lo que se ha venido haciendo y a partir de una radiografía ofrecer otros elementos para robustecer la profundización de las categorías de estudio. Por consiguiente, este estudio pretende dar respuesta a la interrogante: ¿cómo incide el desarrollo de la inteligencia espiritual, la intersubjetividad como cuidado del otro, en la convivencia escolar de la institución educativa Colegio Guillermo Quintero Calderón, a partir de los relatos de algunos estudiantes y docentes del área de educación religiosa? Para resolver esta interpelación, la investigación se desarrolla a partir de la ruta cualitativa. Ella permite al investigador evaluar el desarrollo natural de los sucesos. Al mismo tiempo, su lógica se refiere, como su nombre lo indica, a trabajar con las cualidades de los seres humanos y considera a estos como productores de conocimiento. En cuanto al diseño metodológico que se va a emplear, es el biográfico narrativo. Este pretende describir la experiencia subjetiva de las personas de forma que sea fiel al sentido que éstas dan a sus propias vidas. Además, la investigación biográfica narrativa incluye un extenso conjunto de modo de obtener y analizar relatos referidos al territorio de las escrituras del yo, historias de vida, historia real, escritos y narraciones autobiográficas, entrevistas narrativas o dialógicas, entre otros. Este diseño metodológico se concretiza con los siguientes objetivos: el general, describir la incidencia del desarrollo de la inteligencia espiritual y la intersubjetividad como cuidado del otro en la convivencia escolar de la institución educativa Guillermo Quintero Calderón a partir de los relatos
de estudiantes y docentes de educación religiosa. En cuanto a los específicos, construir una perspectiva teórica que sustente las categorías de inteligencia espiritual, intersubjetividad como cuidado del otro y educación religiosa. Caracterizar la convivencia escolar que se evidencia entre los estudiantes y docentes de la institución educativa Guillermo Quintero Calderón. 3. Caracterizar el desarrollo de la educación religiosa como área del conocimiento en el contexto de la institución educativa Guillermo Quintero Calderón. Y el último, correlacionar la inteligencia espiritual, la intersubjetividad como cuidado del otro, con la convivencia escolar en los estudiantes del Colegio Guillermo Quintero Calderón a partir de relatos de vida de los estudiantes y docentes de educación religiosa. Capítulo 2. Marco de referencia. 3 categorías importantes: inteligencia espiritual, intersubjetividad como cuidado del otro y educación religiosa. La inteligencia espiritual, Howard Gardner se refirió a la inteligencia espiritual como inteligencia existencial o trascendente y la definió como la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos, además como la capacidad de situarse a sí mismo con respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como el significado de la vida, el significado de la muerte y el destino del mundo físico y psicológico, en profundas experiencias como el amor a otra persona o la inmersión en un trabajo de arte. Intersubjetividad. El término intersubjetividad es un concepto filosófico que nace del idealismo alemán. Surge como necesidad de fundamentar ontológicamente y social al otro sujeto. Sin embargo, Helmut Husserl será quien le otorga un sentido más amplio. Por eso es un concepto que es utilizado en psicología, la educación religiosa, antropología y demás ciencias sociales. Hay que abordar que la intersubjetividad como condición humana determina, define, posibilita, marca la relación con el otro y lo reconoce incluso como precedente y constitutivo del yo. En cuanto a la tercera categoría, educación religiosa, en la historicidad de la educación religiosa se ha adjudicado como lugar de evangelización, catequesis, exhortación apostólica, instrucción dogmática o ejercicio pastoral, pero en la actualidad, a partir de los cambios curriculares, políticos y legales, se ha implementado un cambio de paradigma. De esta manera se puede identificar 3 momentos de constitución disciplinar de la educación religiosa. El primero es el reconocimiento de lo religioso o la experiencia religiosa como una expresión cultural real y diversa. El segundo es el reconocimiento de que en la escuela se dan elementos de análisis y de interpretación de la realidad para aprender a interactuar con ella. Y el tercer elemento es la integración de estos componentes, es decir, de cómo la religión y la cultura se entrelazan para darle así expresiones de diversidad. Las conclusiones, teniendo presente los 2 objetivos específicos: caracterizar la convivencia escolar que se evidencia entre los estudiantes y docentes de la institución educativa Guillermo Quintero Calderón, y la segunda, caracterizar el desarrollo de la educación religiosa como área del conocimiento en el contexto de la institución educativa Guillermo Quintero Calderón. Por eso surgen estas conclusiones. Convivir es compartir experiencia con los otros, gozos, alegrías, tristezas. Construir humanidad a partir de la diversidad implica relaciones interpersonales que tengan respeto, cooperación, solidaridad recíproca y ante todo empatía. A su vez es la célula que emerge la relación entre varias personas de una comunidad educativa, porque comparten responsabilidades, cumplen con normas y deberes y mezclan todas las capacidades afectivas, sociales, culturales, comunicativas en pro de los derechos humanos y la prevención de las agresiones verbales, físicas, psicológicas, entre otras. En cuanto al cumplimiento del segundo objetivo específico de cómo se desarrolla la educación religiosa en el contexto de la institución Guillermo Quintero Calderón, se saca la siguiente conclusión de que en últimas todavía queda catalogada la educación religiosa como lugar de evangelización, catequesis, exhortación apostólica, instrucción dogmática o ejercicio pastoral, pero que se debe replantear pues con los cambios curriculares, políticos y legales. Muchas gracias.